¿Sí están contentos, hermanos? No los oigo cantar así como con mucha enjundia. El tapabocas es el que... ok. Muy bien, el tapabocas. Primera a los Tesalonicenses, hermanos, por favor. Primera a los Tesalonicenses. El viernes tuvimos un buen tiempo leyendo de ahí, de Primera de Tesalonicenses, con los varones. Fue de bendición. Quiero animarles también, hermanos, ustedes que están en su teléfono, compartan la publicación, sus familiares, amigos, compártanlo y los hermanos que están en las redes sociales también les invitamos a compartir pues no sé cómo se dice, transmisión, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios nos dice que a Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, le dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Perdón, hermano, estoy en segunda, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? Perdón, dije, no me estaba checando y dije, esto no era. También yo me equivoco, hermanos, amén. Y muy seguido. ¿Ok? Ahora sí, ya estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿los qué, hermanos? Los creyentes. ¿Cuántos creen aquí en Cristo? ¿Pero qué es lo que cree de Cristo? ¿Manda? ¿Qué es Dios? ¿Qué creemos de Cristo? Pues debemos de creer todo lo que dice la palabra de Dios de Él, ¿no? Estamos aprendiendo que Él es rey, sacerdote. ¿Qué más, hermanos santos? Los ministerios de Cristo, profeta, ¿verdad? Todo lo que la Biblia dice de Cristo, hermano, debemos de creerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Ok? No son inventos de hombres ni nada por el estilo. Pero la Biblia dice que la palabra actúa en nosotros, los creyentes. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre, le pedimos una vez más su bendición, Señor. Sé que prometiste estar con nosotros. Y Padre, ayúdanos a tener nosotros un corazón sencillo, humilde, Señor, que acepte tu palabra y que la palabra pueda actuar en nuestras vidas. Señor, me pongo en tus manos porque yo sé que separado de ti nada puedo hacer. Y el propósito de mi corazón, Señor, solamente es glorificarte. Ser de bendición a tu pueblo, Señor, y que tu palabra, actuando en nosotros, nos pueda edificar. Padre, gracias por las misericordias que has tenido con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia en este día con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos mirando aquí, hermanos, que la palabra actúa en nosotros, los creyentes. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ok. La palabra de Dios actúa en nosotros, los creyentes. Quiero hablarles primeramente de la realidad. ¿Qué tan real es este versículo en nuestras vidas? ¿Qué tan real es este versículo en nuestras vidas? La verdad, hermanos, es que es muy poco real. Es muy poco lo que la Biblia está actuando en nosotros, los creyentes. ¿Ok? Y usted dice, pastor, ¿cómo es eso?
¿Por qué dice eso? Porque es lo que podemos ver, que hay pocos cambios en nuestra vida. ¿Quiere prender el abanico, los abanicos? Hay pocos cambios en nuestra vida a raíz de que la palabra actúa en nosotros. ¿Cuándo es? Esto es una pregunta. ¿Cuándo es que dejó de pasar esto en nuestras vidas? ¿Cuándo es que la palabra de Dios deja de actuar o está dejando de actuar en nuestras vidas? ¿Sí la creemos? Perfecto. Qué bueno que la creamos. Pero no está produciendo nada en nosotros. Y se dice, hermanos, que solo en los primeros años es cuando crecemos, cuando se ven los cambios de que la palabra haya actuado en nosotros. Y ya después, paulatinamente, cada vez se van viendo menos. Y esto es una ironía, hermano, porque entre más conociéramos la palabra de Dios, más la palabra debería estar trabajando en nuestros corazones. ¿Qué es la razón de por qué no se ve a los cristianos seguir creciendo? Yo me acuerdo y todavía, no es que haya pasado, cierto que ahora pasa con menos frecuencia, pero yo me acuerdo cuando los primeros años de que nos convertimos, leíamos la Biblia y estábamos asombrados de todo lo que íbamos conociendo. Iba con mi esposa, mira lo que dice aquí. Y mi esposa leía la palabra y venía conmigo, mira lo que dice aquí. Y era de gran bendición y nos edificábamos constantemente. Quiero que leamos Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Note que la Biblia dice que nosotros debemos añadir estas cosas. No es que de repente ya se añadieron en mí, porque ya leí aquí, ya están añadidas en mí. O porque ya soy creyente o soy hijo de Dios, soy salvo, ya están automáticamente añadidas en mí. La Biblia dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. Esto quiere decir, poniendo todo el empeño, poniendo todas las ganas, echándole los kilos, como se dice, ¿verdad? Añadamos, dice, añadid a vuestra fe virtud. Y ya nos empieza a decir una serie de cosas que necesitamos nosotros ir añadiendo. Y luego dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Sabe que uno de los problemas muy fuertes que tenemos en el cristianismo es que tenemos demasiada gente ociosa haciendo nada para Dios?
haciendo absolutamente nada para Dios. Se les invita a hacer algo para Dios y no tienen tiempo, tienen todo el tiempo del mundo para perderlo, de muchas maneras, visitando familias, visitando esto, haciendo el otro, metidos en las redes sociales, mirando el internet, infinidad de cosas que el diablo ha puesto para que perdamos el tiempo. Pero cuando se trata de hacer algo para Dios, no tenemos tiempo. Y estamos ociosos. Nos hemos hecho esclavos de la sociedad, de ser ociosos. Estamos encadenados a eso, hermanos, a hacer nada. Quisiéramos que cada día que pasara, hacer menos. Y por lo tanto, dice que estamos sin fruto. Lea el versículo 8. Dice, y sin frutos, estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La voluntad de Dios, hermanos, es que estemos en constante crecimiento. La palabra de Dios actúa en nosotros para que estemos creciendo, pero la realidad es que eso no está pasando. Al contrario, pareciera que en vez de estar creciendo, vamos para atrás, como los cangrejos. Hoy en día, hermanos, es más factible que los cristianos, los creyentes, sean controlados por sus emociones y sean controlados por sus sentimientos. Reflejamos hacia el exterior el control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Y eso es lo que muestra una falta de madurez espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que la palabra de Dios actúe en nosotros. Si la palabra de Dios actuara en nosotros, otro gallo nos cantara, hermano. Otro cristianismo tuviéramos hoy en día. Fuéramos otro nivel de cristianos. Hoy estamos conformes nada más con decir, yo ya hice una oración, soy salvo, voy a la iglesia de vez en cuando. Es todo. Nomás para eso nos alcanza el ser cristianos. Les estoy poniendo ahí la vida de los primeros creyentes para que nos demos cuenta en el nivel en que nosotros nos encontramos. Razones, les voy a dar algunas razones de por qué no dejamos que la palabra actúe en nosotros. Vamos a ir viendo algunas razones de por qué la palabra no actúa en nosotros. Amén. Primeramente, una de las razones principales de por qué la palabra no actúa es porque simplemente no hemos nacido de nuevo. No puede la palabra transformarnos si es que no está insertada en nuestros corazones. Cambiamos por lo que dicen, por los compañerismos, cambiamos ciertas cosas, ¿verdad? Dejamos de decir groserías y algunos ni eso, ¿no? Todavía.
siguen diciendo groserías, trayendo cascajo en sus labios, basura. Dejamos de tomar porque así nos conviene, porque con los que nos juntamos ahora ya no toman. Pero no es porque hayamos nacido de nuevo. La razón principal, una de las razones principales de por qué la palabra de Dios no actúa en nosotros como Dios quisiera que actuara, es porque no se ha nacido de nuevo. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5. Estamos hablando ahí del encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. Nicodemo en el versículo 2 dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es del versículo 3. El versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no hemos nacido de nuevo, la palabra no puede actuar en nosotros. No nos puede llevar. Alguien que no ha nacido no puede crecer. Es una ley natural, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Nuestro primer hijo no se le permitió vivir y ahorita tuviera ya 30 y tantos años, 31 años, algo, ¿no? 33, por ahí más o menos, sí, como 33 años. Pero le digo algo, no lo pudimos ver crecer porque no nació. Sin embargo, nosotros 3 hijos, Julio, Francisco y Daniel, les vimos crecer porque nacieron. Usted ha visto crecer a sus hijos porque nacieron. Dios quiere ver crecer a los hijos que han nacido. Espiritualmente, algunos de nosotros hemos nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. No se puede ver el reino de Dios. No puedes conocer la palabra de Dios. No puedes disfrutar la palabra de Dios. No puedes ser consolado con la palabra de Dios si la palabra no está en tu corazón. Esa es una de las razones principales. Número 2 es porque endurecemos el corazón, hermanos. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, la Biblia dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Hebreos 3, 7 y 8. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué ya no estamos creciendo espiritualmente, hermanos? Porque hemos dejado que el corazón se endurezca. Hemos dejado que el corazón se endurezca. Estamos lejos de enternecer. ¿Se acuerdan de aquel rey que cuando oyó la palabra se enterneció y lloró y se arrepintió y hizo varias cosas ahí porque oyó la palabra? Hermano, tú escuchas de tu pecado y como si escucharas el señor que pasa vendiendo pan. Es todo.
Alguien que va gritando allá afuera en la calle que llegó el pan. Así oyes al predicador cuando habla de tu pecado. Se endurece el corazón. Si no tienes ganas de pan, si no tienes ganas de intenciones de comprarle pan, no le vas a poner atención. Lo vas a oír, pero no le vas a poner atención. Diferente a cuando estás esperando que pase, ¿verdad? Le dices a la familia, a tu esposa, a tus hijos o a tu esposo, y le dices, ay, ponte abusado cuando pases del pan porque quiero comprarle pan, ¿verdad? O cuando pases del gas, o cuando pase quien sea, que a ti te interese. Entonces estás atento. Y apenas si oyes un ruido, ya estás listo a salir para poner atención. Con esa actitud, hermanos, deberíamos venir a la iglesia. Pero si no te interesa lo que pasan vendiendo allá afuera, no pones atención. Así mismo venimos a la iglesia y cuando se oye de tu pecado, es como el Señor que pasó vendiendo el pan. Si tú no tienes ningún interés en cambiar, si tú no tienes ningún interés en crecer, ni te importa nada. Estamos siendo controlados por los sentimientos y las emociones. Ay, pobrecito de mí. Y endurecemos el corazón. La Biblia dice con toda claridad, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuestros pecados son aborrecibles, hermanos, delante de Dios. Ahí mismo, en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Cómo dice la Biblia que nuestro corazón es? Ese corazón perverso y ¿qué? Engañoso. Es un corazón malo, ¿verdad? Pues dice la Biblia que miremos, que analicemos, que observemos, que no haya en ninguno de nosotros un corazón así. ¿Corazón malo de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe por qué le dije esta mañana que Dios estaba aquí? Porque no lo creemos. ¿No creemos que Dios está aquí? Pastor, sí creo. No creen. Hay incredulidad. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué dice que no creo? Por la actitud que tenemos. Agarramos y nos levantamos y nos vamos, nos movemos y estamos con el celular. Ahora con el pretexto de que queremos retransmitir y todo eso, ahí estamos con el celular y todo eso. ¿Por qué? Hay incredulidad. Hay incredulidad en nuestros corazones, hermano. ¿No dice la Escritura que si alguno está enfermo, que pida a los ancianos de la iglesia que oren por él y la oración de fe sanará? Si tú estás enfermo, ¿cuándo has venido a decir, pastor, yo quiero que se aplique eso que dice la Biblia ahí en mi vida? Únjame con aceite, pastor, y oren por mí. Junte a los ancianos de la iglesia, pastor, y oren por mí, porque yo creo lo que la Biblia dice. ¿Por qué no lo haces? Porque no lo crees. Así de sencillo.
Prefieres andar cargando con tus enfermedades, prefieres andar cargando con todo y ponerle más tu confianza en el médico que en la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia, pedid y se os dará? ¿No oras? Sí oro, pastor. No oras. No buscas al Señor en la oración. Antes de orar, no te sientas a analizar tus motivos de por qué quieres orar. ¿Haces actos religiosos? Sí, tal vez sí. Eso que tú le llamas orar son actos religiosos. Cumplir con tu religión. Y algunos ni eso hacen. Cuando oras por la comida, en verdad no estás sintiendo, palpando. Ya es algo mecánico. Señor, te damos gracias por los alimentos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero no te estás dando cuenta que de verdad hay mucha gente que tiene hambre el día de hoy. Y que Dios te ha dado el privilegio de que tú tengas un plato de comida en tu mesa. Y que es una bendición. Pero no lo vemos así. Tú cumples con el requisito de orar porque es miembro de una iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste dándole gracias a Dios por lo que Dios te ha dado? Haciendo una lista de las cosas que Dios te ha dado. Señor, gracias por mi esposa. Veo personas que están viudos o que nunca se han casado y veo que no son del todo felices, hay tristeza en sus vidas porque sí hace falta el compañero o la compañera. Y Dios me ha dado, así feíto como estoy y todo, Dios me dio el privilegio Dios cerró los ojos de mi esposa y me la concedió, ¿verdad? Ya al último se los abrió y se dio cuenta, pero pues mientras la andaba conquistando, Dios le cerró sus ojitos para que me mirara guapo, ¿no? Entonces, Dios me concedió el privilegio y por 30 y tantos años Dios nos ha concedido el privilegio de estar juntos y ha sido una bendición. Yo doy gracias a Dios por mi esposa. Doy gracias a Dios por mis hijos. ¿Cuánta gente, hermanos, no puede tener hijos y anhelan tener hijos? Y Dios me dio ese privilegio. Dios me concedió esa gracia. Y hermanos, tengo una casa, tengo un ministerio, tengo el privilegio de servir a Dios. Eso es maravilloso. Y doy gracias a Dios. Pero hay incredulidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a ir al libro de Romanos, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo 16. La siguiente razón es por no comprender el poder que la palabra tiene. Pablo le dice a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es la dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, no alcanzamos a comprender el poder de la palabra. Y por eso no la dejamos actuar como Dios quisiera que la palabra esté actuando.
en nosotros. Voy a darles rápidamente, hermanos, algunas cualidades que la Biblia misma nos dice que es la palabra de Dios. Le voy a dar solamente la cita, no vamos a estar leyendo los versículos por razón de tiempo. Si usted debería haber traído una pluma y un papel para estarlos apuntando, ¿verdad? Y usted los revisa en su casa para que mire, o vuelve a revisar el video, ¿no? Pero vamos a ver algunas cualidades que la palabra de Dios es cuando la dejamos actuar. Ahí está. Dice la Biblia que la palabra es una espada en Hebreos 4:12, ¿verdad? Una espada que nos redarguye, que penetra, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Que traspasa los huesos. Hermano, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, deberíamos de venir creyendo que la palabra de Dios verdaderamente haga algo en nuestras vidas, traspase nuestros corazones. ¿Sabe por qué no venimos llorando o gozosos? Dándole gracias a Dios. Porque no dejamos que la palabra, esa espada, entre hasta nuestro corazón. Nos hemos hecho muy profesionales en este asunto de venir a la iglesia. Ajá, sí, amén. Pero no dejamos que la palabra traspase. No venimos con esa actitud a la iglesia. Señor, usa a tu siervo, usa al predicador, usa al maestro que nos va a estar dando la clase para que tu palabra, Señor, traspase mi corazón. ¿Quién oró así esta mañana? ¿Alguien de ustedes oró de esa manera en esta mañana? No. Porque nomás venimos a la iglesia y ya. Eso es todo. Ya cumplimos. Dice la Biblia en el Salmo 119, 103, que la palabra de Dios es miel. Dice el salmista que tomó su palabra como miel. ¿A cuántos no les gusta la miel? Podremos tener diferencias entre algunos alimentos. Pero no he conocido a alguien que me diga, no me gusta la miel. Se disfruta. Es rica. Y la palabra de Dios es más que miel. Qué deliciosa la palabra, hermanos, cuando viene a consolarnos. Qué deliciosa la palabra cuando está actuando en nosotros. También dice allá en Jeremías, capítulo 23, versículo 29, en Jeremías 23, 29, que la palabra es como fuego y un martillo. ¿No es mi palabra como fuego, como martillo? Son las cualidades, hermanos, de la palabra cuando nosotros la dejamos actuar. Hermano, cuando tú oyes una palabra o tú la estás leyendo y te está quemando por dentro, dices, ah, caray, Dios dice esto. Dios, wow. Sea para redarguirte, sea para animarte, para muchas funciones, pero, caray, aquí está este fuego de Dios en mí. Dios está haciendo esto. Pero no la dejamos actuar. No.
Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste este fuego de la palabra en tu ser? Mire, hermano, les dije que el Señor estaba aquí, ¿verdad? Les dije que no lo creíamos, ¿verdad? Es más fácil dormir aquí en la iglesia. ¿No estamos durmiendo aquí? ¿Por qué? ¿Que no creemos? Oh, pastor, es que usted no sabe, estoy bien cansado, bien desvelado. A lo mejor sí. ¿Te desvelaste leyendo la Biblia? ¿O mirando la basura del internet? No, pastor, estaba viendo algo cristiano. El diablo desde ayer, hermanos, desde ayer en la tarde estaba actuando en ti para que tú llegaras con esta posición ahora, con esta actitud ahora a la iglesia. El diablo no empezó a actuar en ti cuando tú ibas entrando a la iglesia. El diablo desde anoche, desde ayer en la tarde, ya estaba trabajando en ti para que tú no llegaras con gozo, para que tú no llegaras con una buena intención a la iglesia. No sé qué hizo. A lo mejor te hizo pelear con tu pareja, a lo mejor te hizo enojar por algo, o te hizo que te desvelaras para que te estuvieras durmiendo aquí, o no sé. Pero desde ayer estaba trabajando. Somos tan inocentes, hermanos, por no decir otra palabra. Tú ni crees que hay diablo. Ni lo crees. Ah, pastor, sí lo creo, como hay el bien, hay el mal. Pero tú no crees que es tu enemigo y que está trabajando para que tú te apartes de Dios, o para que tú seas tropiezo a otros. Tú ni cuenta te das de eso. Tú vives en tu mundo, tú vives en tu... El diablo está trabajando en ti de todos los días, está tratando de estorbarte, está tratando de que tú seas tropiezo, está tratando de que tú mismo no te acerques a Dios, está tratando de separarte de Dios. Y tú vives en tu mundo. La palabra es un fuego, hermanos. Dice en Primera de Pedro que deseemos la palabra como la leche espiritual. Que deseemos la palabra como la leche espiritual. Aquellas personas que recién se han convertido, que tengan hambre, que tengan sed, no pueden comer lo sólido todavía, pero ahí van, deseando la palabra de Dios cada día. Cuando yo me convertí a Cristo, yo era chofer en un transporte de aguador. Dejaba agua en las casas, en aquellos, bueno, todavía hay uno que otro, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos trabajamos duro ahí en eso. Yo me acuerdo que alguien me regaló un Nuevo Testamento, esos chiquitos, de los Gedeones, y lo traía en el camión. En unos cuantos días, cada vez que tenía oportunidad, yo estaba ahí leyendo. Llegaba a mi casa y le decía a mi esposa, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice acá, mira lo que dice. Y me iba a mi Biblia y mira, y ahí estábamos, deseando la leche espiritual. Y lo que no entendíamos en la primera oportunidad, el pastor nos visitaba mucho. Y hermanos, qué bendición. Pastor, explíqueme esto, mire cómo está. Deseando la palabra de Dios. Y hermano, ¿por qué paró eso? Oh, es que ahora ya soy un adulto, ya he madurado. Bueno, entonces deberías estar comiendo alimento sólido, ¿verdad?
Dice en Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, que deberíamos ya ser maestros. Pero dice, pero tenéis necesidad de la leche espiritual. Tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar las primeras doctrinas de la fe cristiana. Ya deberían ser maestros. Ya deberían digerir el alimento sólido. Ahí andan todavía divagando entre, pastor, ¿me puede explicar otra vez? ¿En verdad la salvación no se pierde? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? ¿Te discipulamos? Sí. ¿Ya pasaste por el instituto? Sí. ¿Y todavía tienes necesidad de la leche espiritual? ¿No deberías ya ser maestro? Hermanos, también la Biblia es nuestro mapa de la vida. Aquí está lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, cómo debemos comportarnos. Este es nuestro muestrario de la vida, este es nuestro, ¿cómo se dice? Cuando te dan compras algo nuevo y te dan un, ¿cómo se llama? Un instructivo de la vida. Amén. Aquí te dice y nos dice, hermanos, acerca de las finanzas, nos dice cómo ser con la esposa, nos dice cómo ser con el esposo, nos dice cómo educar a los hijos, nos dice cómo las relaciones con las demás personas, nos dice de los negocios, nos dice de lo que tú quieras saber de la vida, aquí está en el manual de la vida. Pero a ti no te importa agarrar el manual cuando vas a tomar una decisión en tu vida. Tú te guías por tus sentimientos y tus emociones. Es que yo pienso. ¿Te vas a casar? La Biblia dice con quién te cases. ¿A poco sí dice eso? Sí. Dice que no escojas un incrédulo, que no te unas en yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿Tú te quieres casar con un incrédulo, con una incrédula? La Biblia dice que eso no es posible. Pero a ti te vale gorro eso. Ni te importa. Y tú haces lo que a ti se te place. Y abandonas el mapa de la palabra de Dios. Abandonas el instructivo de la vida, que es la palabra de Dios. Y por eso tenemos un montón de problemas, hermano. Dice la Biblia que la palabra de Dios está creada para que podamos crecer, para que seamos instruidos, corregidos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Pero ¿por qué no somos perfectos para toda buena obra? Porque no dejamos actuar, hermanos, la palabra de Dios en nuestras vidas. A manera de reflexión, les pregunto, ¿cuánto hace que no tenemos cambios en nuestra vida, venidos de la palabra de Dios? O mejor dicho, ¿qué ha cambiado la Biblia en ti los últimos meses? Los últimos 3 meses de tu vida cristiana, ¿qué es lo que la Biblia ha cambiado en ti? Medítalo. ¿Es por tu bien? ¿Tienes miedo a meditarlo? ¿Sabes la respuesta? La Biblia no ha cambiado nada.
significativo en ti en estos últimos 3 meses? ¿Por qué? Porque no has dejado que la palabra actúe y te transforme. ¿O sí? ¿Alguien aquí, hermanos? ¿Podría levantar su mano y decir, pastor, sí, en mí la Biblia ha actuado en estos últimos 3 meses? Sí ha cambiado algo en mí la palabra de Dios en estos 3 meses. ¿Sí? ¿Sí les ha cambiado algo? ¿Algo significativo? ¿Chismoso? ¿Ya no eres chismoso? ¿O chismoso? ¿Algún pecado que dejaste aparte, a un lado? ¿Algo que la Biblia dice que Dios espera de nosotros y ahora ya lo estás haciendo? ¿Sí ha cambiado algo? Sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? ¿Te gustaba murmurar y ahora ya no murmuras porque sabes que a Dios no le agrada? ¿Ha cambiado algo en ti? Deberíamos decir, no en los últimos 3 meses, en esta semana que pasó, la palabra de Dios cambió algo en mí. No es que aprendí algo de la palabra de Dios. La palabra actuó en mí y ahora soy más como Jesucristo. En vez de ser menos, ahora soy más como Jesucristo. Ahora me parezco más a Cristo porque la palabra ha actuado en mí. Ese es el propósito. Que por el estudio convincente de la palabra de Dios, nosotros podamos llegar a ser más a la imagen de Cristo. ¿Sí te pareces más a Cristo, hermanos? Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar mientras el piano está tocando. Yo le invito a reflexionar. Hay muchas cosas que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Decimos, pues Dios no ha terminado conmigo, Dios todavía está trabajando conmigo. Te digo algo, hermano, no se mira. No se mira, más bien se ve como que sí sabes más de la palabra de Dios. Sí has escuchado más de la palabra de Dios. Pero no se ve en nuestras vidas el reflejo de que la palabra ha actuado. Si Dios le habló esta tarde, hermano, yo le invito a acérquese al altar. La palabra de Dios dice que no vuelve vacía. Ahora, si la palabra no ha hecho nada en mi corazón en esta tarde, porque lo que le compartí es palabra de Dios, si la palabra no hace nada en tu vida, me estás dando la razón. La razón me estás dando de que de verdad la palabra no actúa en tu corazón. Por eso, hermanos, yo les invito. Pídele al Señor, Señor, deja que tu palabra actúe en mi vida. Señor, yo quiero renunciar a mí mismo, quiero renunciar a mi pecado, quiero renunciar a esta vida de orgullo y de soberbia. Y Señor, ayúdame para que tu palabra esté actuando cada día en mi vida. Y entonces, Señor, con mi vida yo te pueda glorificar. Quizás no he nacido de nuevo. ¿Por qué no acercarte a Dios a hoy que hay tiempo y que hay oportunidad y decirle, Dios, permíteme nacer de nuevo? Entrego mi vida a ti, Señor.
Me rindo a ti. Perdona mis pecados, Señor. Te acepto y acéptame, Señor, como tu hijo. Yo te acepto como mi Salvador, Señor, y tú acéptame como tu hijo. Y haz que tu palabra prospere en mi corazón. Porque queremos ser como Jesús. Porque debemos ser como Él. Si somos cristianos, si somos creyentes, entonces debemos ser como Él. Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su bondad y gracias por su misericordia. Gracias por el amor que usted nos tiene. Padre, a veces dejamos que nuestro corazón se endurezca. Por el engaño del pecado, Señor, nos hacemos soberbios, duros. Y oímos la palabra. Y es cierto que ya estamos acostumbrados a oír la palabra. Pero Señor, pocas veces dejamos que la palabra actúe en nuestros corazones. Pablo le decía a los tesalonicenses que como la palabra actuaba en sus corazones. Señor, así ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a vencer la incredulidad, Señor. Si tu palabra lo dice, es verdad porque tú lo dices. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Mi Señor, nos ponemos en tus manos. Yo te ruego por mis hermanos que se han postrado esta tarde. Yo te pido que usted les bendiga, Señor. Prospere sus vidas. Haga prosperar su palabra en sus corazones. Señor, la misma palabra dice que correrían ríos de agua viva en nuestro ser. Que la palabra correría, Señor, por nuestro ser. Mi Señor, es triste que en nuestras reuniones hablemos de muchas cosas, pero poco hablamos de tu palabra. ¿Será porque no la estamos dejando actuar en nuestras vidas? Perdónanos, Padre. Confiamos en que tu palabra dice que si tu pueblo se humillare, aquí estamos, Señor, humillándonos, reconociendo, Señor, que no dejamos actuar tu palabra como debería ser. Es tu palabra. Es creíble. Es verdad. Es confiable. Porque es tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que tu palabra actúe en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos y te damos la honra y la gloria, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.